La brecha salarial de género en México sigue siendo un problema persistente dentro del mercado laboral. Según el Global Gender Gap Report de 2024, México ocupa el puesto 109 a nivel mundial en el índice de participación y oportunidades económicas, con un puntaje de 0.612. La brecha en la participación laboral es significativa. La tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo en nuestro país es del 60.6%, mientras que la de los hombres supera el 90%. Además, la desigualdad salarial es evidente. En el indicador de igualdad salarial por trabajo similar, México se posiciona en el lugar 119 con un puntaje de .522 en una escala del 1 al 7, lo que refleja una importante diferencia de ingresos entre hombres y mujeres. Esta brecha se acentúa en sectores de liderazgo y dirección, donde las mujeres ocupan solo el 47% de los puestos de alto nivel. La falta de acceso a oportunidades económicas también se relaciona con la desigual distribución de responsabilidades de cuidado. En América Latina, el debate sobre la economía del cuidado ha ganado relevancia, con organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconociendo el derecho al cuidado como un aspecto clave para la equidad de género. Sin embargo, en México aún persisten barreras estructurales que limitan el acceso de las mujeres a empleos bien remunerados, pero sobre todo a posiciones de liderazgo. Para cerrar esta brecha, es fundamental implementar políticas públicas que promuevan la equidad salarial, el acceso a posiciones de toma de decisiones y la redistribución del trabajo no remunerado, como lo es el cuidado. Sin estos cambios, México seguirá enfrentando dificultades para lograr una verdadera igualdad de género en el ámbito laboral. Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 11 de marzo, yo soy Rogelio Segovia y vaya que nos hemos estado divirtiendo muchísimo las últimas semanas con todo esto que está pasando, sobre todo en temas económicos con el señor Donald Trump y que definitivamente va a impactar en temas de empleabilidad y económicos. La verdad es que, bueno, un día dice una cosa, al otro día se desdice y cuando estamos tratando de entender qué está pasando, ya hay un tema nuevo. Mientras tanto, vayamos nosotros a lo nuestro. Situación de negocios actual. La semana pasada, en este ir y venir de decisiones contradictorias del señor Donald Trump, donde un día abandona Ucrania y al otro se retracta o impone aranceles a sus socios comerciales México y Canadá solo para eliminarlos un par de días después. Todo este estrés e incertidumbre han aumentado en Estados Unidos. Sí, o sea, obviamente en México y Canadá, pero en Estados Unidos esto está generando internamente gran estrés. Y te cuento que gran parte de estos cambios que ha hecho en los últimos días Donald Trump, donde está tratando de reconstruir o eliminar estos aranceles y el estrés que le está causando a Ucrania, obedecen a la presión interna del país y a sus efectos en los mercados financieros de Estados Unidos. La inflación también se está viendo afectada y sobre todo el temor a una desaceleración económica. De hecho, ayer lunes Trump hizo por ahí unas declaraciones bastante desafortunadas donde decía que probablemente sus decisiones de carácter económico y geopolíticos podría causar una recesión en Estados Unidos y que bueno, pues así sería y no habría mucho que hacer, lo que evidentemente afectó, pero de inmediato las bolsas de valores de aquel
país. Lo cierto es que todas estas fluctuaciones en el estado de ánimo y tomas de decisiones de Donald Trump poco tienen que ver con las acciones o declaraciones de los líderes de Canadá y México, como nos lo han hecho querer ver internamente. La verdad es que las posturas de los presidentes de Canadá y la presidenta de nuestro país son meramente políticas y buscan impactar el debate interno en sus respectivas naciones, es decir, es solo para consumo interno. Pero el nerviosismo en los mercados se refleja en el comportamiento de los fondos de pensión y los inversionistas, quienes comienzan a cuestionar la estabilidad del sistema financiero estadounidense. A ver, por décadas los ciudadanos de aquel país han confiado en la solidez de Wall Street para sus ahorros e inversiones a largo plazo, pero la incertidumbre política y la posible erosión del Estado de Derecho bajo la administración de Trump han encendido alarmas, y vaya que sí las han encendido. Ante todo este panorama, algunos han optado por diversificar sus carteras hacia activos más seguros como el oro o bienes raíces en Europa, mientras que los fondos de inversión y pensión reconsideran su fuerte dependencia de los activos estadounidenses. También ayer lunes el New York Times estaba diciendo que todas estas políticas de Estados Unidos lo que estaban ocasionando es que Europa se hiciera nuevamente fuerte, sobre todo desde una perspectiva económica en este corto plazo. Analistas, por otro lado, advierten que la combinación de volatilidad política y riesgos económicos podría tener repercusiones globales, afectando bonos, acciones y sobre todo la primacía del dólar en los mercados internacionales. Si bien la economía estadounidense aún cuenta con ventajas estructurales, la creciente incertidumbre política podría alterar el equilibrio financiero en las próximas décadas. Lo que suceda en la Casa Blanca en los próximos 4 años definirá la confianza en los mercados y la estabilidad del capital a nivel mundial. Y fíjate, de este mismo tema, nada más contarte que hace un par de días, la semana pasada, me parece, en el Financial Times, el reciente Premio Nobel de Economía, el señor Daron Acemoglu, publicó un artículo bastante interesante donde él se sitúa en el año 2050 y empieza a ver qué pasó con Estados Unidos y sobre todo las decisiones que su presidente en este 2025 fue tomando. Es decir, es un texto futurista. Él desde el 2050 empieza a platicar como si fuera un historiador cómo fue que cayó el imperio estadounidense. Definitivamente es un ejercicio, es totalmente ficción, pero no olvidemos que los imperios también caen. Economía. Inflación en México se incrementa al 3.77% en febrero. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que la inflación anual en México alcanzó el 3.77% este pasado mes de febrero, superando el 3.59% registrado en enero. Este aumento se debe a una variación mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor de 0.28%, impulsado por incrementos en mercancías y servicios. La inflación subyacente se situó en 3.65% anual, reflejando pensiones en precios de productos básicos. Las bolsas mundiales registraron la semana pasada caídas significativas debido a la escalada de la guerra comercial. El índice IBEX 35 de España descendió más del 2%, situándose en 13.250 puntos, mientras que Wall Street experimentó pérdidas superiores al 3% en el índice Dow Jones. Los inversores temen que los nuevos aranceles afecten la inflación y los beneficios empresariales, generando incertidumbre en los mercados. Desde luego también la bolsa mexicana se vio afectada, pero el peso a finales de semana recuperó gran parte de lo que había perdido una vez que Donald Trump decidió retirar, al menos por un mes más, los aranceles.
El mercado laboral estadounidense añadió 151,000 empleos en el mes de febrero pasado, cifra ligeramente inferior a las expectativas. La tasa de desempleo aumentó 0,1, situándose en 4,1%. Y aunque el crecimiento del empleo continúa, el incremento en la tasa de desempleo refleja una ligera desaceleración en la contratación, posiblemente influenciada por las recientes políticas comerciales. Talento. El señor Elon Musk desató nuevamente controversia al ordenar a empleados del gobierno estadounidense enumerar sus 5 principales logros semanales, advirtiendo que la falta de respuesta sería considerada una renuncia. Déjame hacer aquí un paréntesis. Te recomiendo que veas los sketches de Saturday Night Live, donde se hace una parodia bastante interesante por Mike Myers acerca del señor Elon Musk. Bastante buena. Bueno, regresemos a nuestro tema, hablando de esta orden que ha dado en las últimas semanas el señor Elon Musk, donde les dice: tienes que enumerarme tus 5 principales logros semanales, y si no lo haces, estás despedido. Es más, ni siquiera estás despedido. Se considera un automático una renuncia de tu parte. Bueno, esta medida generó caos e incertidumbre, con agencias federales respondiendo de manera contradictoria y empleados preocupados por la seguridad de sus trabajos, especialmente aquellas personas en situaciones vulnerables, como lo puede ser una madre soltera con cáncer, cuya posible pérdida de empleo también significaría la pérdida de su seguro de salud. Y aunque Musk argumentó que su objetivo era mejorar la eficiencia y reducir costos en la administración pública, su enfoque generó más dudas que certezas. De hecho, el propio presidente Donald Trump elogió la iniciativa, calificándola de genial, mientras que otros la vieron como un intento autoritario de imponer una cultura de trabajo basada en la intimidación y el miedo. Este tipo de control sobre el desempeño laboral tampoco es nuevo en el mundo corporativo. No es que Trump esté descubriendo el hilo negro. Empresas privadas han explorado sistemas similares para evaluar la productividad de sus empleados. Sin embargo, la clave del éxito radica en cómo se implementan estas estrategias, es decir, no son iguales. Un caso contrastante, así muy puntual, es el del señor Jensen Huang, CEO de Nvidia, la fábrica de chips líder a nivel mundial, quien desde hace años ha promovido un sistema de seguimiento llamado Top 5 Things, donde los empleados registran de manera regular sus avances y observaciones. A diferencia del enfoque coercitivo de Elon Musk, Huang utiliza este sistema para obtener información estratégica de los empleados de Nvidia sin generar un ambiente de desconfianza o de temor. La gestión basada en vigilancia extrema y control estricto, como la de Musk, que aparte es una especie de terrorismo laboral, debilita la confianza de los empleados, pero además genera reportes inexactos sobre desempeño y productividad. Además, contrasta con enfoques modernos que priorizan la comunicación, la claridad en la evaluación del desempeño y la confianza entre líderes y equipos. Cultura. Recursos humanos no es tu amigo. Vaya frase para abordar el tema de cultura organizacional. Pero es cierto, recursos humanos no es tu amigo. En muchas empresas, los empleados creen que recursos humanos está para apoyarlos, pero en realidad su principal función es proteger los intereses de la organización. Crudo, pero real. Y aunque puedan mediar conflictos y ofrecer beneficios, su rol estratégico, el de recursos humanos, responde a objetivos corporativos. Esta semana, Isca González, consultora internacional de talento, analiza el verdadero papel de recursos humanos y sus implicaciones en la relación empresa-colaborador, porque esta frase es potente, por decirlo menos. Recursos humanos no es tu amigo. Escuchemos qué nos dice Isca. Recursos humanos no es tu amigo.
Recientemente en LinkedIn vi algunas publicaciones donde se hace referencia puntualmente en Estados Unidos a que recursos humanos es un área que no necesariamente está para los colaboradores, que siempre va a haber en una empresa por los objetivos y por la prioridad del negocio. Y esto es cierto, quizá es una de las verdades que pecan e incomodan, pero recursos humanos, al igual que finanzas, cadena de suministro, al igual que otra función operativa, pertenece a la empresa, reporta a la empresa y vela por el bienestar de la organización. Sin duda, los colaboradores y los recursos humanos en sí, es decir, la gente que trabaja dentro de la organización, es importante. Y como en todo, habrá lugares donde recursos humanos no tienen las mejores prácticas, pero habrá otros donde sí. El entender que recursos humanos es una función que vela por el bienestar de la organización y que a la par puede, por supuesto, tener en mente y hacer todo lo posible porque los colaboradores estén bien, es importante. Pero si tú estás dentro de una organización, la principal responsabilidad que tienes es entregar tu trabajo, ser responsable, tener mucha claridad de tus objetivos y en este sentido llevarte bien con todos no significa necesariamente tener que hacer amigos. Recursos humanos es una función de soporte que sí tiene un gran conocimiento de la organización, que hoy para no tener esta pérdida de valor, con mayor razón y más que en ningún otro momento, tiene que estar al pendiente del negocio. Tener claridad de métricas, números, analizar, entender qué está pasando en la organización, porque al final del día es un negocio. Entonces, como colaboradores, como personas en búsqueda de empleo y como empresarios, es importante entender cuál es el papel de cada una de las funciones de las áreas dentro de la organización. Y sí, recursos humanos no es tu amigo. Que no se nos escape. Escuchemos la opinión semanal de Yeshua Gómez, Associate Partner de EY, quien nos platica acerca de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, quienes reiteran los compromisos laborales del sexenio, o como ellos mencionan en un comunicado muy puntual de la segunda parte de la transformación. Escuchemos a Yeshua. Hola a todos, esta semana quiero compartirles con ustedes los puntos clave que se discutieron en la primera sesión extraordinaria 2025 de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo, presidida por Marat Bolaños López, que es el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y fue una reunión donde el secretario federal se reunió con la raza de todas de las secretarías del Trabajo y Previsión Social de los estados. Más allá del tema protocolario y de la reunión acá muy formal que tuvieron, hay temas que impactarán directamente a los trabajadores y empresas e incluso dieron 6 puntos principales para seguir construyendo lo que ellos llaman el segundo piso de la cuarta transformación y se los queremos platicar acá. Son 6. El primero, un certificado laboral de agroexportación. Se busca con este regular y certificar a los trabajadores del sector agroexportador para garantizar condiciones laborales dignas y facilitar su movilidad laboral internacional. 2. La continuidad del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Este programa de capacitación va a seguir vigente con el objetivo de insertar a más jóvenes, que no tan jóvenes, para mi gusto no son tan jóvenes, en el mercado laboral formal. 3. El incremento salarial vinculado a canastas básicas. El plan es que el salario mínimo alcance un nivel equivalente a 2.5 canastas básicas, lo que significaría un cambio importante en la política salarial del país. 4. Regulación del trabajo en plataformas digitales. Se busca consolidar la reforma que ya mencionamos en un episodio anterior, estableciendo derechos laborales para repartidores y choferes de las aplicaciones. 5. Reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas. Esta iniciativa de reforma que ya está súper comentada. Aunque no hay fechas definidas, el compromiso sigue sobre la mesa. No quitamos el dedo del renglón con este tema. Y en algún momento definitivamente se dará el debate sobre su implementación. Esperemos que sea de forma gradual y en coordinación con todos los sectores para que no haya ningún problema. Y por último, 6. La disminución de la brecha salarial. Se enfatizó la necesidad de reducir desigualdades en los ingresos, aunque no se han detallado acciones ni planes concretos. En fin,
Durante la reunión, los secretarios del Trabajo reconocieron el bajo nivel de desempleo. También ya hemos platicado un poquito en episodios anteriores de cómo esto, pues sí, también es muchísima informalidad. Y también hablaron de los retos pendientes, como por ejemplo la transición de las juntas de conciliación a los nuevos tribunales laborales. Se sigue batallando y se siguen acomodando estos asuntos laborales. También la necesidad de fortalecer la colaboración entre gobiernos locales y el sector empresarial. El mensaje de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fue claro. La inversión que está llegando a México debe traducirse en empleos dignos y bien remunerados. ¿Cuál inversión? No sé. Ustedes digan. Vienen cambios importantes en el mundo laboral, más y más cambios, ya lo hemos platicado también, y las empresas deben de estar preparadas. Lo que hoy es un anuncio en una conferencia, mañana podría ser otra reforma en marcha. ¿Ustedes qué opinan de estos compromisos? ¿Cómo creen que afectarán en su empresa o en sus sectores? Echémosle una pensada. Nos escuchamos la próxima semana en el People Trends. Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 11 de marzo de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo, su impacto en el presente y futuro de las personas y todo lo que está haciendo y deshaciendo diariamente el señor Trump. Si quieres ponerte en contacto conmigo, hazlo por favor a través de LinkedIn, en mi red X, antes Twitter, que ayer lunes estuvo caída buena parte del día, en @rogesegovia, o hazlo directamente por favor en mi correo electrónico rogelio@humanleader.mx. Aquí nos seguimos divirtiendo, entreteniendo e informando de todo lo que está pasando. Yo soy Rogelio Segovia y nos escuchamos la siguiente semana.